La crisis consiste precisamente en el hecho en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno nacen los monstruos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuevamente no sabemos a qué hora están escuchando esta wea. Con ustedes, el señor Varinas. Buenas tardes, buenas noches, donde estén escuchando. El señor Rengo está por ahí. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores. Por favor, recalquen esta palabra, niños, Girón, Varinas, auditores. Y Ya, auditores. Gracias por su atención. Y bienvenidos a Tiempos Plebeyos. Este es el segundo capítulo que llevamos. No vamos a decirlo porque quizás nunca van a salir. Dos. Quizás algún día haremos un anecdotario de eso. Un anecdotario de la cantidad de pruebas que hicimos para esta web. Bueno, lo que nos trae hoy día es un tema bastante interesante, que es parte de un artículo que sacó Actualidad Chilena. Así que, señor Rengo, le damos el pase para que iniciemos esta plática del día de hoy. Muy bien, vamos a partir entonces por comentando un artículo que Actualidad Chilena había escrito hace unas semanas, que se llama Materiales para la construcción del Partido Plebeyo del Futuro. Este artículo nosotros nos venimos pensando, macerando, madurando hace bastante tiempo, y principalmente porque, como dice cierto personaje del mundo del podcast político que está bastante en boga en este tiempo, que es Mirko Macari, y de dudosos hábitos de consumo de esta sustancia ilícita, hay una cuestión bien interesante. Esto es una opinión personal, por favor. Todos lo piensan, no vengan con weas. Vamos a poner el disclaimer abajo. Hay una cosa bien interesante, que en el fondo lo que hay que pensar es no quién va a gobernar respecto de los candidatos, sino que cómo se va a gobernar en el futuro. Y bajo ese punto de vista, que yo creo que es bastante interesante, y yo estoy seguro que no es solo de él, es necesario que los plebeyos puedan en algún momento desarrollar una alternativa de gobierno y de autogobierno y de autonomía respecto de los grandes poderes fácticos que nos dominan y nos mantienen también en cierta miseria, y también con muy pocas posibilidades de desarrollo tanto comunitario y de autónomo en general. Y para ese momento nosotros pensamos en que hay que generar materiales para la construcción de un partido plebeyo. O sea, nosotros partíamos con la premisa, que es la premisa que todos los cientistas políticos te dan, que es muy desagradable y pueden buscar en una gran cantidad de cuñas por ahí, por las noticias, que es: no existe la democracia sin los partidos políticos. Y eso, en estricto rigor, es bastante certero en términos de que toda la modernidad, estamos hablando del siglo XIX, siglo XX, y la modernidad liberal, en el fondo, se construye a partir de la creación de bloques que en el fondo son partidos políticos o facciones. En algún momento fueron liberales y conservadores, después se va ampliando un poco el marco. Entonces, en el fondo, los partidos políticos, e incluso personas que son más bien revolucionarias, como Lenin incluso, consideran que los sujetos revolucionarios son más bien son los obreros, pero los obreros en el partido revolucionario, que es la vanguardia. Entonces creo y que es la apuesta en el fondo que tiene el artículo, que tener una apuesta de revertir y apoyar y destruir en el fondo esa idea de que las democracias no existen sin los partidos políticos, sino que hay que avanzar a una democracia sin partidos políticos, o más allá de los partidos políticos, que los partidos políticos sean no accesorios o en estricto rigor prácticamente no existen. Para eso nosotros pensamos en algo así como un partido político del plebeyo. Y en términos sencillos, porque el artículo está en nuestra página web, en Actualidad Chilena, lo vamos a dejar de nuevo linkeado, tiene un par de premisas, que en el fondo el partido político no es tal. O sea, el partido político en el fondo puede ser un ánimo, hay un deseo, pero es principalmente movilizado por un ethos, pero la mayor estructuración que podría hacer es como un movimiento social, ¿no? Como tuvo en algún momento, no sé, el 8M, Noma FP, etcétera. Pero, y en el fondo, si es que tiene alguna instrumentalidad, eso va a ser una instrumentalidad frente a una
institucionalidad que probablemente va a ir modificando porque está bien decadente. Entonces, en el fondo, a partir de eso, nosotros generamos ciertos preceptos generales de qué es lo que debería ser un partido plebeyo y también cuál va a ser la estructura. Como ya hemos dicho, que el partido político no debe ser tal, que el partido político no tiene la razón, y esto en el fondo es un palo contra el PC y contra otros partidos de corte más bien leninista, que en el fondo el partido el que decide. Y bueno, PSAP también, que esos jugadores dan lo mismo, entonces como por eso no ni siquiera los pensé, pero claro, en el fondo es como son las personas que están a través del partido político, que son personas comunes y corrientes, son las que tienen la razón. El partido político del futuro y plebeyo solamente va a ejecutar, y que el único elemento central que va a tener es que es el bienestar económico, social y cultural y espiritual y psicológico de las personas y comunidades. Ojo que interesante, porque es el individuo y los individuos en comunidad, que es la única gran visión que tiene el partido plebeyo del futuro. Y cualquier otro tipo de iniciativa o propuesta individualista o mezquino en el fondo, que sean como para unos pocos, probablemente va a ser desplazado. Entonces, a partir de eso después se despliega toda una estructura que está principalmente pensado en la horizontalidad, en los cargos rotativos, de hecho en la sospecha sobre personas que tienen mucho capital social, mucho capital cultural, porque esto es evidentemente muy cooptable, y que probablemente va a haber algún mecanismo, proponemos quizás que deberían haber algunos mecanismos de control, de tratar de en el fondo que no se tomen los partidos, y que las dirigencias solamente son mandatadas, y que de hecho va a haber un proceso de filtración incluso de personas de personas que vengan de otros partidos, de otros movimientos sociales, porque la idea es que esto se pueble de gente que habitualmente no está interesada en la política, y mientras eso se cuide bastante va a convocar mucha gente. Y por último, el tema de la independencia tecnológica, que nosotros es bastante interesante, y eso tiene que ver con varios postulados que después puedo detallar un poquito más. Entonces, en el fondo es tratar de mezclar democracia directa, democracia digital, en un contexto de una revolución plebeya muy grande a nivel mundial incluso, donde necesitamos las herramientas necesarias para poder ejercer nuestra propia autonomía y tratar de avanzar más allá de partidos políticos que están obsoletos. Eso es básicamente la presentación, y yo creo que los invito a ustedes, chicos, si quieren hacer preguntas, comentarios, también, no necesariamente solo preguntas, pueden ser también comentarios respecto de el escrito, sería bastante bienvenido. Sí, claro, como una de las cosas que me llamó la atención cuando leía el artículo es siento que uno de los postulados que es bastante interesante es en relación a la no cooptación. De hecho, eso puede ser hasta una forma casi como de entender de que al momento de ser cooptado el movimiento ya es evidente que no pertenece al movimiento plebeyo o al partido plebeyo. Si alguien tiene las ganas de pegarse como su Narváez y agarrar todo el movimiento feminista y agarrar el movimiento plebeyo y decir, mira, esto es lo que es, automáticamente esa persona queda descartada. Es casi como eliminación automática. Siento que en ese sentido ese postulado automáticamente elimina al resto de las personas, ¿cachai? O sea, no elimina al resto de las personas, sino que elimina al factor disidente del partido plebeyo. No sé qué opináis qué opináis de eso. Sí, perdón, estaba en otra. Sí, yo creo que tiene harto que ver con eso, y yo voy a transparentar en ese sentido porque obviamente este artículo se inspira en una serie de autores y una serie de intelectuales en el fondo que buscan tratar de hacer revoluciones que sean, o la radicalidad de una revolución más allá de un sistema de partido o una vanguardia que sean los que la lleven, ¿cierto? Y en ese sentido, a mí me parece, respecto al tema que tú estás tocando, yo lo pensé bastante en un antropólogo que se llama Pierre Clastres, donde tiene un libro bastante clásico que se llama La sociedad contra el Estado. Y es bastante interesante porque dice como sociedad contra el Estado, o sea, hay un Estado y hay una sociedad que está en la parte que están en punta. Y en el fondo, justamente lo que trata de plantear Clastres es que hay una transmisión
del poder, y hay una forma muy interesante y distinta de ver el poder entre las comunidades indígenas, que se centra mucho en Paraguay, de hecho, en un comienzo, respecto de las otras sociedades civilizadas que después terminan decantando en Occidente, pero no solamente en Occidente. Entonces él distingue de varias cosas, como en el fondo las sociedades que no tienen o que están contra el Estado son sociedades donde el poder está dentro de la propia comunidad y no sale de la comunidad. En cambio, las sociedades que son sociedades jerarquizadas, como las que estamos ahora, que pueden ser sociedades complejas, pero también sociedades como, no sé, Grecia, Roma, Babilonia, etcétera, esas también son sociedades donde el poder está escindido de la comunidad, está separado, está fuera, por lo tanto, tienen muy poco mecanismos de control sobre ello. Entonces, lo que busca en ese sentido la construcción del partido plebeyo es justamente tratar de mantener el poder dentro de la comunidad y cerciorarse a nivel de estructural de que eso se permanezca de esa forma. Bastante interesante el planteamiento que realizas al respecto de ello. A partir de lo mismo, poner unas preguntas a la palestra. Hemos visto cómo también últimamente ha habido muchas tendencias políticas o han habido muchas corrientes de pensamiento, personas que han legitimado las formas colectivas de organización en general, ya sea desde los por supuesto más liberales, desde estos famosos discursos de la sociedad no existe, son los individuos, también dentro de perspectivas antiautoritarias en donde se cree que, por ejemplo, estructuras de organización de más allá de 5, 10, 15 personas, automáticamente por el hecho de ser masivas pasan a ser jerarquizadas y por ende son prácticamente tildadas de fascistas. Entonces tenemos a estos dos, las propuestas de partido plebeyo hacia cómo vienen en el fondo a no ser estas dos posturas que se están mostrando, pero también, y creo que es muy importante mencionarlo, hacia quién y a quiénes va dirigida la propuesta del partido plebeyo. Sí, son súper buenas preguntas. La verdad es que más de alguna persona con las cuales comentábamos esta columna antes en su preparación, algunos pensaban o les llamaba mucho la atención o les recordaba los artículos de Tikkun sobre el partido imaginario. Y yo creo que comparte dos cosas, yo creo, importantes, que en el fondo el partido imaginario en Tikkun lo relacionan con un proceso de crisis social institucional. No lo dicen de esa forma, pero está relacionado en eso, como el partido imaginario no puede salir en otro momento que no sea justamente en un caos o una decadencia institucional. En eso estamos de acuerdo. Otra cosa en la que estamos de acuerdo es que el partido imaginario, y así como el partido plebeyo, no va a inventar algo, sino que simplemente va a armar una red a partir del descontento de lo que ya existe. Entonces, como no hay que construirlo a nivel como el leninista, de que hay que hacer una vanguardia y tal cuestión, el descontento y la organización ya está. Eso se armó con los cabildos, eso se armó con la rabia, eso se armó en cada barrio, en cada conversación, en cada WhatsApp que está por ahí. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es tratar de dejarlo en funcionamiento de manera tal de que sea lo más orgánico y que respete esa organización, más allá de poner más estructuras sobre eso. Y respecto a lo que tú decías, como el tema de los grupos de afinidad y eso, claro, esto alguien podría decir, bueno, porque esto no es un grupo de afinidad. Y yo creo que no es un grupo de afinidad porque primero los grupos de afinidad son súper homogéneos, van con estructuras bastante, que si bien son livianas, son muy claras, hay muy poca discusión política y el partido plebeyo del futuro busca todo lo contrario. Los plebeyos no necesariamente son de izquierda o de derecha y yo creo que eso le va a quizás llamar la atención a algunos de nuestros auditores, sino que el partido plebeyo lo que busca es un clivaje que no vaya de izquierda a derecha, sino que es la gente común y corriente, sin poder, sin redes, versus los poderosos, versus la élite, que generalmente es la élite económica. Entonces, eso es súper importante dejarlo claro y en ese sentido es mucho más transversal, busca a un sujeto que está por ahí escondido, que apareció, como dijo Girón en el capítulo pasado, que el 18 de octubre tenía pinta de oficinista y estaba quemando farmacias. Por lo tanto, es la gente común y corriente que en algún momento se hartó de la política, que podría haber un catalizador, podemos decirlo, de ofuscación frente a los políticos, pero que en el fondo lo que busca es un proceso de independencia de ellos y en el fondo de generar poder a partir de eso, de manera con una estructura un poquito más liviana. Entonces, por eso no es imposible que pueda ser un grupo de afinidad, es mucho más heterogéneo.
Claro, a mí lo que me llama la atención es que hay ciertas similitudes, de hecho se le puede dar ciertas similitudes a lo que pasó el 2008 con el movimiento Occupy Wall Street. De hecho, no sé si lo cachamos. Bueno, obviamente todos lo cachamos. Lo No, que ¿cómo se te pasó. ocurre que lo voy a conocer? Claro, claro, es obvio, ¿cachai? Pero yo creo que hay un libro que se llama Inventar el Futuro, que es de, bueno, el apellido más raro que la cresta, es Mirsek y Alex Williams, que son una de las personas que también escribieron el manifiesto aceleracionista, si mal no me equivoco. Que una de las cosas que plantea ellos es, claro, lo fallido que fue todo el movimiento Occupy Wall Street y todas esas estructuras sobre estructuras sobre estructuras que se le intentó dar al movimiento Occupy Wall Street para que tuviera como algo potente, al final se terminó diluyendo. ¿Cachai? Yo creo que una de las principales cosas que falló en el movimiento Occupy Wall Street fue no agarrar el internet como una herramienta verdaderamente, bueno, igual no existía la tecnología que tenemos hoy en día en el 2008, han pasado más de 10 años, pero creo que hoy en día el internet permite hacer eso, y eso fue lo que pasó. De hecho, nadie estructuró eso. O sea, no podemos decir que hubo una mente maestra pensando el estallido y pensando todo lo que pasó después y los cabildos. Los cabildos fueron armados completamente de manera orgánica. La gente quería hablar, quería desahogarse. Y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes y una de las cosas que se aprovechan para el partido plebeyo, que es eso de poder tener el celular en la mano mientras vas yendo a la pega y podí quizás hasta votar en ciertas cosas que a ti te interesan, ¿cachai? Exacto. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que tiene esto. De hecho, en Inventar el Futuro, obviamente despotrican caleta contra el movimiento Occupy Wall Street y el fracaso que fue no siendo todo eso, siendo que tenía hartas cosas positivas, pero al final se fue entrampando en puras estupideces. Y yo creo que eso es lo interesante de qué forma el movimiento plebeyo o partido plebeyo, como se le pueda decir, va a agarrar la tecnología. De qué forma tú veías eso, cómo lo vieron en la actualidad chilena, porque la dejaron al final, el tema de las TIC, que se le llaman las TIC. Pero ¿cómo veis eso? ¿Cómo podéis profundizar un poco más en el tema de cómo el internet se ve influido también? Porque está casi en el corazón del movimiento plebeyo. Sí, yo creo que es un tema re interesante, y agregando a tu caso que tú pusiste de Occupy Wall Street, hay otro caso importante que fue el de la primavera árabe de 2011, que le llaman primavera árabe, y terminó en una serie de dictaduras probablemente peores que las que habían antes. Terminó siendo un invierno la wea. Claro, exacto, sí. Y es bien interesante porque toda la información que la gente después dejaba como huella digital, en el fondo que se llama, como todos los rastros que uno tiene en internet de las movilizaciones, después fue entregado a Facebook, y después en el fondo toda la información, y tú puedes estudiar cómo funciona un movimiento social teniendo toda esa masa de información que solamente tiene una empresa privada. Y eso es un problema, como los movimientos sociales no pueden depender de infraestructuras digitales que no están bajo el control del mismo movimiento. Y es por eso que se buscan dos cosas. Primero, en términos políticos, estamos en el momento cúlmine tecnológico donde podemos aplicar una democracia directa propia de los griegos, y que era muy limitada, aristocrática, machista, todo lo que tú quieras. Pero eso ahora actualmente, por una cuestión tecnológica, podemos aplicarlo a cualquier momento, como tú bien estabas diciendo. O sea, nosotros podemos ir yendo en el metro, vamos a estar leyendo información política sobre una votación que nosotros queremos votar, y vamos a darle por esto, vamos a conversar con otras personas, vamos a escuchar otros argumentos, y podemos votar en cualquier momento. Y eso es democracia directa posibilitada por la tecnología. Pero esto no lo podemos hacer a partir de Google. Ese es el tema. Y en ese sentido es muy importante, y yo creo que es bien útil pensar el tema del software libre. Y esto yo veo las experiencias que tuvieron en Venezuela, que tuvieron en Argentina, que tuvieron Cuba, a propósito de Cuba-Suela, y que han tenido otras organizaciones sociales, incluso en Estados Unidos, en Europa, etcétera, donde han visto el software libre como una alternativa a la autonomía. De hecho, tenemos que también dar el ejemplo honorable de los zapatistas en México,
y en general Claro. una serie de redes comunitarias en Oaxaca que no dependen de estas grandes comunidades. Entonces, ¿cómo vamos a estar en contra del poder si vamos todavía a ocupar esas herramientas de los poderosos? Entonces, software libre como una opción comunitaria, y me gustaría que ojalá pudieran buscar un poco más al respecto de esto, quienes nos están escuchando y no están enterados de qué es el software libre, es una alternativa comunitaria importante para poder ejercer poder sin entregárselo a otros. Al respecto, igual, a propósito que hablamos, valen de varias cosas, hablaron de varios movimientos que se nombraron ahí, las primaveras, Occupy Wall Street, y a propósito de lo mismo, y yendo también con esta propuesta de partido plebeyo, en el fondo, ¿qué diferencia hay y hasta qué punto no se traspapela con los diversos movimientos sociales y organizaciones que han surgido en este último ciclo político? Bien, claro, diste algunas luces de hacia dónde podría ir la respuesta. Me gustaría que pudieras profundizar un poco más al respecto, porque lo creo necesario. Esa es la pregunta que tengo por hacer. Ya, sí, es una súper buena pregunta y probablemente eso es algo que falta desarrollar un poco más. Como había dicho antes, la gente plebeya no necesariamente ni de izquierda ni de derecha. Y creo que en ese sentido, la gente que provenga de ciertos partidos políticos va a quedar fuera por mucho tiempo, y me parece que es bueno. Pero el caso de los movimientos sociales es bien distinto. Y yo creo que en ese sentido no significa que los movimientos sociales se van a tener que unificar de manera obligatoria al partido plebeyo del futuro. Creo que en ese sentido la convivencia va a existir. Creo que tiene que ser una convivencia virtuosa. Tiene que ser una convivencia donde se complementen y se vean como amigos y no como enemigos, como parte de todos los putos movimientos sociales, weón, que se miran con recelo porque el otro quiere figurar más, o el otro quiere figurar menos, o el otro no está de acuerdo con lo que yo digo. Y eso es terrible. Yo creo que en ese sentido los movimientos sociales tienen que existir, por cierto, pero yo creo que tienen una cota de crecimiento, y en ese sentido el Partido Plebeyo del Futuro no se va a colocar por encima de ellos, sino que en el fondo va a trabajar con ellos. Siempre y cuando obviamente sean causas que a ellos les importan. O sea, probablemente va a ser, no sé, no más FP, va a ser temas ambientalistas, por cierto, yo creo que va a ser muy importante, pensando como en la relación de un Partido Plebeyo del Futuro versus Comodatima, por ejemplo. Pero no así va a ser con, no sé, con mis niños, con mi hijo no te metas, ¿cachai? De estas viejas cagadas de la cabeza, ¿cachai? Entonces, Los padres objetores. claro, o hay otros grupos, bueno, no vamos a hablar de esos hueones, y no merecen tiempo, y por lo tanto yo creo que tiene que haber una convivencia virtuosa, pero yo creo que en ese sentido el partido político plebeyo del futuro apunta a gente distinta, gente que habitualmente no se mete en política, gente que quizás nunca se va a meter en política o nunca lo va a hacer por voluntad. Y eso es lo interesante en el fondo del partido plebeyo político del futuro, que pretende mantenerse a sí mismo y que esto no sea una plataforma para el poder de otras personas en otro momento, en otro futuro. Porque nosotros recordemos los ciclos de movilizaciones del 2006 estudiantiles y el 2011, donde en 2006 tenemos a hueones que ahora son del PS o que son ministros incluso, y ocuparon eso de plataforma, y después el 2011 provocó la creación del Frente Amplio, que acaba de caputar. Entonces, y bueno, que lleva años caputando, de hecho, desde el 2017. Entonces, en ese sentido, Es parte de tu estructura. Claro. Entonces, el Partido Plebeyo del Futuro, en ese sentido, tiene que tomar eso como una lección histórica y entender que vive con los movimientos sociales, pero no puede ser una plataforma de otros, sino que tiene que velar por los intereses de todos y de todos. Pero sí, yo creo... es cierto, es un tema pendiente que quizá haya que desarrollar un poco más. Claro, yo lo veo más que nada, no lo veo ni siquiera como una superestructura que va a estar arriba de todos los partidos. De hecho, yo lo veo más, vamos a traer a colación al querido Chicho, el proyecto CyberSyn. O sea, el proyecto CyberSyn era un proyecto de intranet, y era una weá mirando al futuro, pero ya desquiciadamente al futuro. Era tan mirar al futuro que era incomprensible para todos los hueones del partido que estaban ahí, o de la UP que le contaban el proyecto. Era como, ¿qué es eso? ¿Cachai? Como, siento que el tema de ponerle partido plebeyo quizás sea solamente el nombre, quizás es la estructura, quizás es solamente las redes, es la forma en la cual se van a comunicar, es la forma en la cual van a tratar de organizarse.
Yo creo que mirarlo más como un sistema organizativo, como un partido, comillas, pero yo creo que tiene que ser una estructura, como dice Jalari, una estructura fuera de la caja. Yo creo que es una de las weas fundamentales que tiene ¿Perdón, quién? el señor Macari. Ya. Claro, él. Ok. Pero yo creo que va por ese lado. Yo creo que una de las weas principales, que es como sacar algo de afuera completamente distinto y que sea estructura que le sirva a los movimientos, ¿cachai? Para apropiarse de ellas, ¿cachai? Es casi como crearse un nombre falso, ¿cachai? Claro. O como una empresa fantasma, weón. ¿Cachai? Como Como la de estos Piñera. weones les gusta, exacto, ¿cachai? Ya a ustedes les gusta hacer esa weá, nosotros hagamos esto y nos agrupamos todos alrededor de esto, ¿cachai? Entonces el partido del pueblo, el plebeyo del futuro va a ser un casino. Claro, va a ser como un casino y después vamos a empezar a cooptar a los distintos partidos dándoles plata. Ok, me parece espectacular. No, pero yo lo veo de esa forma, como, claro, entendiendo también que va a tener la estructura de un partido y todas esas cosas. Siento que es interesante armar una orgánica fuera de la caja y que tenga otro tipo de lógica. Claro, yo lo puse como en comparación al proyecto CyberSync, que era un proyecto de intranet, y seamos honestos, proyecto de intranet está más obsoleto que la cresta, seamos bastante honestos, pero la lógica es la misma, pues, tratar de ser independiente, Claro. es una de las cosas más importantes de todo, pero independiente de verdad. O sea, Solo agregarte con algo ahí, que no solo CyberSync, sino que CyberSync en realidad son el desglose de 5 proyectos distintos. Y hay uno sí, que se llama Cyberfolk, que fue de hecho un proyecto de democracia directa de manera telemática, claro, donde estuvo un piloto en la municipalidad de Tomé. Y la gente veía los consejos municipales y tenía una especie de control remoto donde la gente decía si le parecían las cosas que estaban hablando o no. Eso era una weá espectacular, y en ese sentido era poder popular, po. De hecho, volvamos a un concepto plebeyo de lo que era el poder popular. El poder popular no es, lamentablemente, quienes ocuparon el poder popular, y qué pena si es que me llevo gente encima, pero las personas que hablaban del poder popular son el poder popular del partido, el poder popular de la vanguardia, el poder popular de los hueones que más leyeron Marx y Lenin, y por lo tanto ellos son los que tienen la razón. No, eso es lo que hay que evitar, de hecho, entre otras cosas. O sea, el poder popular es realmente el poder de la gente, y eso se puede hacer a partir de justamente estos sistemas digitales de elección y de deliberación popular. Claro. ¿Algo más que agregar, Varina? ¿Está bien la conexión por allá en Venezuela? Sí, todo bien, todo espectacular. Es interesante, creo que sobre todo al escenario político actual, a lo que se viene, es antes de comenzar a seguir conversando y a desarrollar este tema, y sería muy interesante más adelante en otros capítulos poder seguir trabajando esta propuesta, seguir discutiendo esta propuesta. ¿Por qué lo digo? Y también enlazando a lo que se viene en el próximo bloque. Se viene el próximo bloque, básicamente las certezas que se tenían acerca del proceso constituyente y cómo se ha estado llevando a cabo y quienes han puesto las condiciones, se fue al carajo. Eso es un hecho. Y se va a seguir yendo. Ante ello, los plebeyos no podemos seguir respondiendo ante el calendario de los enemigos. Y ante eso, cómo nosotros nos organizamos y cómo nosotros seguimos dando cara en este contexto adverso también, que es la pandemia, y que eso por un lado está la pandemia y por otro la venganza de los poderosos a través del manejo genocida que han hecho. Sí, yo quiero agregar solo 2 preguntas retóricas, no quiero respuestas, pero que van a tener que quedar ahí dando vuelta a propósito de lo que decía Varinas, que son cuestiones que vamos a seguir como discutiendo, y que tiene que ver con un poco con el artículo que ojalá en algún momento hagamos después. ¿Qué es ser plebeyo? ¿Qué es ser plebeyo? Tenemos que definirlo en algún momento. Y punto 2, y esto esa pregunta nos va a perseguir, weón. Sí, mucho tiempo.
Pero la vamos a hacer. Y pregunta 2, que es más contextual y que tiene que ver también un poco, yo lo reconozco, es parte de la inspiración de este artículo. ¿Es la lista del pueblo la organización que está mejor preparada para encarnar una construcción del partido plebeyo del futuro? Son preguntas que todavía hay que responder. Sí. Sí, yo como para cerrar, yo dejaría como un aliciente para que obviamente todo esto ha sido como hacia arriba. Como para cerrar, yo quisiera como darle la importancia que tiene esto, porque aunque no lo crean, hay muchos ojos mirando a Chile. No piensen que lo que pasó el 18 de octubre pasó inadvertido a nivel global. Yo creo que hay muchas personas mirando lo que está pasando acá en Chile, tanto el proceso constituyente como todo lo que va a devenir de eso. Yo creo que esa weá va a ser, pero va a ser un hito, tal como fue el gobierno de Allende. Yo creo que va a ser tanto o más importante. ¿Por qué? Porque varios autores, no les voy a dar los nombres porque hay varios, de hecho uno de los últimos es Mark Fisher, habla como punto contrarrevolucionario el golpe de estado del 73 y que fue algo que eliminó el proceso democrático que estaba viviendo Chile. Sí, claro. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en consideración de que, claro, nosotros estamos hablando acá del partido plebeyo, del qué son los plebeyos y todo eso, pero piénsenlo más a futuro, porque esto se está construyendo y hay que construirlo en grupo. De hecho, por eso nosotros queríamos traer a más gente acá para poder dialogar de esto. Ah, querés hypear más gente. Claro, porque hay que tener en consideración de que esta weá la tenemos que construir entre todos. Y la idea es que sea casi como un regalo. El manifiesto comunista del siglo XXI tiene que ser en relación a lo plebeyo. Sí, claro. Tiene que ser sí o sí. Yo creo que es una invitación abierta para todos los weones que están escuchando esto. Weón, hay que ponerse el overol, weón. Hay que ponerse el overol. Y hay que darle. Exacto. Puede ser el overol blanco si quieren, pero el overol, póngase el overol que quiera. Del color que Antes de quiera. usar overol. Exacto. Exacto. Y con eso ya concluimos este primer segmento. Y vamos a empezar el segundo segmento dentro de poquito. Okay. Vamos a poner nuestros auspiciadores ahora. Así que vayan a tomar un vasito de agua. Eso. Váyanse a la chucha también. No, otra opción. Pero con cariño. Sí. Pero quédense acá y con cariño. Y con cariño quédense acá y vamos Vaya a al ver baño el segundo y segmento. escucha el podcast en el baño. Exacto. Hola, buenas. Volvimos del bloque, del avisaje. todos los respaldos que tenemos ahí, los auspiciadores y todas esas cosas. Gracias a nuestros auspiciadores, es verdad. Bueno, sigamos con la pauta que no tenemos del plebiscito. Se nos viene o sea, no el plebiscito, pues estoy weando. El huevón, la elección es la elección. Elecciones, espera, que esta weá enredada, pues. Elección de constituyente, ¿qué otra weá más? Gobernador Alcalde, regional. gobernador regional, Concejales. el weón que entrega el papel afuera del baño. Exacto. Bueno. Falta poco para eso. Sí, falta poco para eso. Pero vamos a vivir un proceso eleccionario bastante interesante, si es que lo vamos a vivir, porque cada vez se está aplazando, se está tratando de hacer lo más posible el 10 y el 11 de abril. Ujú. Pero tenemos la cagada, pues, bueno, en todo sentido. Ujú. Así que Rengo tenía algo bastante interesante y doloroso que decir en relación a esto. Mira, no sé si es interesante. Lo que pasa es que a mí no me interesa tanto en la elección como tema público. De hecho, yo diría que el tema de si elección sí, elección no, me importa alrededor de la 10ª parte que corresponde al tallo de la callampa. Como, de verdad, me interesa cero, weón. Cero. Lo que sí yo creo que es más importante, yo creo que hay dos cosas importantes. En términos electorales, más allá de cuándo es la fecha, tanto actualmente, tanto el 10-11 de abril y también en noviembre,
se juega y se recambia toda la estructura política de Chile, por elección obviamente. Sí, Por lo tanto, acá hay una renovación completa. Y esta weá, a ningún partido político, yo diría que desde el PC, incluso hasta desde el PC hasta el Partido Republicano, porque más a la derecha no existen, o están cagados de miedo en la cana, desde todo ese abanico, están cagados de miedo porque hay una deslegitimación importante en la población respecto de lo que significan los partidos políticos. La gente no los quiere, por ejemplo, y de hecho pasan estupideces como que un huevo Nudi, por ahí leí, o RN, no me acuerdo, que dice que él está a favor del aborto en 3 causales, una hueá así, y el huevón cuando había trabajado de juez estaba en contra, pues weón. ¿Cachai? Entonces, los buenos están cagados de miedo. Yo creo que eso hay que entenderlo como en estas elecciones. Y la estructuración de todo Chile en términos políticos está en juego. Y por eso no es cualquier cosa la fecha y el momento en que se hacen las elecciones. Y en este momento estamos con respecto de la derecha y el gobierno en general, estamos en un proceso de alta legitimidad del gobierno, porque estamos en un proceso, weón, donde nos estamos muriendo todos y nos estamos contagiando todos, pues, weón. Y eso evidentemente no le conviene a Piñera. Y estamos en un momento donde, ¿se acuerdan que Velorio en algún momento dijo que ellos estaban como seguros que iba a haber un siguiente gobierno que iba a ser de derecha? Y que iban a ganar el tercio en la convención constituyente, etcétera. Y eso lo dijo, weón, porque es un weón desfachatado, pero eso no es claridad en lo absoluto. Entonces hay que tener ojo en el fondo que cuando se están tomando estas decisiones, todos sabemos que lo sanitario es la última de las razones por las cuales se toman estas decisiones. Y en el fondo cuando el colegio médico de manera bastante legítima dice, loco, en las fechas de abril van a llegar más de, no sé, 10.000 contagiados, esto no puede seguir así, vamos a llegar como a las elecciones con la UCI reventada. Hay un argumento de peso como desde un organismo gremial, pero los partidos políticos son los que cortan el queque de la weá y tienen que ver si es que se van a aprovechar o no y de qué forma lo van a hacer. Entonces, en ese sentido, por eso está la cagada y no se sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que en ese sentido hay que mirar esta discusión, en el sentido de que se está recambiando en esta fecha la mitad de la estructura política del país y la otra va a ser en noviembre. Entonces, bajo eso, ojo, hay que entender esta elección y no desde el punto de vista sanitario que no le importa en lo absoluto. Sí, me parece bastante atingente, me parece bastante importante remarcar ello porque principalmente eso se ha notado mucho desde el plebiscito de octubre del año pasado, de que sobre todo desde la centroizquierda al Partido del Orden se ha intentado buscar y se ha buscado instalarnos en la mente, primero borrar toda memoria de la revuelta, olvidarnos del 18 de octubre, olvidarnos de las protestas del principio de noviembre y convertir frente a ello el 15 de noviembre y el 25 de octubre como las fechas, casi como el triunfo de la democracia. O sea, no deja de ser en ese sentido representativo de ello cuando hace un par de semanas atrás Javiera Parada, hoy ya trabajando de frontón para el gobierno, y la idea de que basta con los desmanes, literalmente basta con los desmanes en Plaza Dignidad, porque los ciudadanos necesitamos, hablando de ella, necesitamos el espacio público. Para esa tweet es en el fondo el Partido del Orden habla de, no lo dice públicamente, en el fondo comulgan con ello. Reducir al movimiento popular, al movimiento plebeyo, a la mínima expresión electoral y subordinar nuestros tiempos y nuestras necesidades simplemente a la esperanza de un proceso constituyente que está haciendo agua por todos lados. Pero y eso también, a propósito de esta pequeña vuelta de tuerca, que está haciendo agua por todos lados, no solamente para las nuestras y los nuestros que apostaron por disputar a pesar de todo dentro del proceso constituyente, sino que también hay una alarma dentro del Partido del Orden, que en donde en efecto se apuesta a, o sea, primero que la UDI, Libertad de Desarrollo, ha confesado en el diario de La Segunda, el diario político, puntuó el siglo de la derecha, por decirlo de algún modo, de que
actualmente y bajo sus estudios políticos con la alianza con los republicanos no les da para el tercio. Eso es una cosa, que la derecha tiene miedo al interior de no alcanzar el tercio de votos propios. Pero además es muy interesante el circo, a propósito del circo que se formó con el aplazamiento de las elecciones, que en el fondo el partido del orden en completo, tanto los partidos de gobierno como los 4 de la concertación, ninguno quería cambiar las elecciones, porque para ellos en conjunto como partido no está en juego el tercio de la derecha, sino que los 2 tercios de ellos en su conjunto, para bloquear cualquier intento de transformación mínima de la Constitución, y en el fondo es transformar esperanza en desilusiones. Está interesante eso, ponerle ojo y no dejarnos ahogar y no dejarnos encantar por tantos de sirena. Claro, porque al fin y al cabo uno cuando mira como las elecciones, las miramos en un principio como, claro, sí, ya se viene el show, se vienen las campañas, se viene todo, pero yo creo que, no sé si estos hueones están demasiado desconectados, bueno, absolutamente desconectados de todo, y están tan desconectados estos hueones que se les olvidó la pandemia. Como que, bueno, no, sí, la vamos a poner ahí, bueno, las elecciones 10 y 11 de abril. No, y pongámosle un día más, 10 y 11. No pueden cagarlas más, o sea, no puede ser solamente un día, no. Tienen que cagarla un día y un día adicional. No, y los lugares más grandes que había para votación, como el Estadio Municipal de la Florida y el Estadio Nacional, no los van a usar, pues, weón. O sea, están weones en la cabeza. Son justamente los recintos donde más gente puede entrar con mayor ventilación y mayores condiciones sanitarias, pues, weón. Están weones. Claro, pues, bueno, esta weá es como el día de la marmota de las elecciones. Es como, bueno, no, hagamos las elecciones en plena pandemia y con todas las cifras subiendo, porque sí, pues, weón, ¿por qué no, pues, weón? Si estamos yendo a trabajar, estamos yendo a hacer todas las weas, y ahora se le fue de las manos. Y no solamente se le fue de las manos como una forma de decir, no sé, pues, las cifras están altas y cosas así, sino que la imagen país a nivel internacional, o sea, si ya Piñera ya la había hecho pico, ya con estas weas se fue a la mierda, o sea, realmente van a mirar a Chile como la weá que no hay que hacer, exactamente lo que no hay que hacer, que es decir que vacunamos a mucha gente, pero bueno, vacunamos a harta gente, pero al fin y al cabo nuestro plan vale pico, porque aun cuando vacune a toda la gente se va a contagiar igual, y está la cara que tenemos en la que estamos ahora, que al fin y al cabo no sirven de nada las vacunas. ¿Por qué? Porque además toman solamente la primera vacuna, ni siquiera suman las dos los hueones. Son tan inteligentes como campaña mediática que los hueones dicen, sí, vacunamos a tanta gente, y esa es solamente con la primera vacuna, pues. El porcentaje de gente que se ha vacunado con las dos, bueno, es ínfimo. Sí. Muy pequeño como para llegar. No aparece, de hecho no aparece en las estadísticas. De hecho, es bien, ahora que tú lo dices eso, me recuerda un par de cosas, como que estos hueones ni siquiera hayan pensado en tener que vacunar a los vocales de mesa. Y no solamente a los vocales de mesa, sino que los apoderados y toda la gente que está encargada de la infraestructura electoral. O sea, si tú no estás haciendo eso y tú no generas las condiciones para que ellos ya tengan las dos vacunas puestas antes de las elecciones, es porque en realidad no quería hacer las elecciones, o si quiere hacerlas, quiere a propósito castigar al pueblo para que no tengan las condiciones, tenga miedo, no quiera ir a votar, etcétera. En fondo lo que quiere hacer es sabotear las elecciones. Entonces, leía de repente ese tipo de comentarios, como una cosa es querer aplazarla por razones sanitarias y la otra es en realidad no querer hacer nada de esto. Entonces, da la sensación que en realidad va por ese segundo camino. Claro, y además agregando de que de hecho se vio para el plebiscito de que a la gente le importa un pico ir a votar con o sin vacuna, con o sin pandemia. La gente quiere sacar a estos hueones de... Si tienen que ir a votar, hueón, yo conozco a mucha gente que, hueón, viajó específicamente para votar a prueba y para, hueón, váyanse a la chucha. O sea, de hecho lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, si esta weá es para echar a todos los weones, y estos weones no entienden. Y si algún weón está escuchando, weón, váyanse de una vez por todas. Esto va a ser por la buena o por la mala.
Ahora, a Bueno, propósito de eso mismo, solo bien hardcore eso, pero es verdad. Como, bueno, no, sí, tienen que váyanse irse. por la buena. Sí. A propósito de eso mismo, recuerdan que fue la tercera, si no me equivoco, la que deslizó la idea de que si es que se aplazan las elecciones de convención constituyente, también se va a aplazar el tiempo en que, o sea, como fondo la duración del gobierno de Piñera va a alargarse. Sí, fue la tercera. Sí. Fue la tercera. ¿Qué opinión les merece eso? ¿Qué jugada está ahí? ¿Qué es lo que querían hacer? Eso se llama pasar gato por liebre porque la misma constitución del 80 establece de que en caso de que no haya un presidente electo hasta antes del plazo de cambio de mando hasta el 11 de marzo, la que asume es la presidenta del Senado en ejercicio. En ese sentido, no solamente están haciendo un chantaje, sino que un chantaje que no tiene base legal y que nos está viendo la cara de hueones a todos. Claro. Hermano, ¿te imaginas y esa weá? Onda, la última estocada, weón, que sea que la mina que la echaron porque estaba ahí puesta nomás, la Yanna Proboste, weón, termina siendo... sería, weón, una weá demasiado sui generis. No, se va a pegar poner harto un lujito término. Yana Proboste. Sí, yo creo que se va a pegar varios lujitos, porque, va a sangrar esa cámara culia. Pero claro, pues weón, o sea, a ver, esta weá es bastante, no sé si decirle bizarro, weón, no sé, honestamente estos weones ya están perdiendo los estribos de una forma que ya no se entiende, weón. Como que no... Yo lo que leo de esa situación es, como saben que el odio de Piñera es muy alto, yo creo que... pateamos la jaula como una weá así. Lo que intentaron hacer fue justamente decir, o sea, hacer ese chantaje para que no se aplacen las elecciones. Chantaje bastante barato y ordinario de parte de la tercera, porque obviamente nadie va a aguantar que Piñera se quede un día más, weón, un día, un minuto. Un segundo más Piñera, weón, y vaya a tener a la gente en las calles. Y yo tengo información, por ahí en algún momento alguien me sopló, que Piñera está contando los días para irse. Está chato, está casi marcando con un calendario día a día porque se quiere puro ir. Y todos sabemos que el weón se va a terminar. Creo que esto yo lo dije en el primer capítulo. Y yo creo que lo único que se quiere es, weón, comprarse una isla privada en Miami y que nadie lo vaya a huevear y seguramente se irá a vivir, weón, con Don Francisco, weón. No, este conchetumare se va a comprar una vivienda en las Islas Caimán, una de esas islas culiadas impronunciables, weón, donde tienen la plata todos estos conchos de su madre, weón. Se va a comprar una isla allá y este weón se va a desaparecer allá. Sí, claro, sí, ese es el punto. Entonces yo tampoco creo que sea porque él quiera alargar más el gobierno. Ahora, que otras personas quieran hacer eso, sí, por supuesto, pero yo creo que personalmente Piñera no quiere hacer eso. Interesante esto porque en el fondo, y más, no, y sabes lo interesante es que esta frase, eso no es el gobierno de Guido Girardi, es el PPD, es decir, no es para entender y nuevamente reforzar de no estamos hablando de la contradicción del duopolio, sino que nuevamente entender al duopolio como parte de un mismo bloque de poder, tal como a comienzos del siglo XX el Partido Liberal y Conservador, que se disputaron el poder durante la del siglo pasado, al emerger el movimiento popular, se vuelve en un solo bloque que es la derecha actual. Estamos viendo exactamente lo mismo. Es el partido, por así decirlo, el partido neoliberal el que quiere que Piñera siga en el poder, o está amenazando a los plebeyos, está amenazando al popular que si siguen con la pataleta Piñera va a seguir. O sea, también es interesante esa jugada, y también lo tiene que ver también precisamente porque es el partido del orden el que no quiere atrasar las elecciones, quiere que vaya la menor cantidad de gente tanto para deslegitimar el proceso, para terminar de legitimarlo, pero también para asegurarse los 2/3, que en fondo siga, que la próxima constitución sea como la constitución de Lagos. Sí, yo creo difícil esa weá, porque al plebiscito también apuntaron a eso, apuntaron a que iba a haber poca gente, pues claro, no votó más que la... Creo que votaron más que la vez pasada. Ese dato de más lo confirmado. Que no cambien la fórmula, son hueones. Son tan hueones de que como la fórmula no ha cambiado, la gente va a ir a votar igual. Para el plebiscito fueron a votar igual, con pandemia en alza y toda la weá, la gente va a ir a votar igual. Esa weá
no le vaya a sacar. La gente, aunque estos weones pongan weón la elección en pleno invierno, weón, la gente va a ir igual, weón. La tía del carrito, weón, quiere sacar a estos conchetus de la forma que sea, weón. Toda la gente quiere sacar a estos weones de la forma que sea. Sí, eso yo creo que es súper importante, como que en el fondo los cálculos electorales que están haciendo, lo están haciendo expertos electorales que no entienden que esto ya cambió, que esto ya... Y que pertenecen al ya- duopolio, pues, weón. Exacto. ¿Cuál fue el último weón? No sé si fue Axel Callis. ¿Cuál fue el weón que hizo como lo...? Ah, no, pues fue este conche tu madre. ¿Cómo se llama ¿En qué este era el weón? bunker? Bueno, Claro. aparte del otro conche tu Era madre. Giorgio. No, ¿Quién era Giorgio no, Jackson? el que hizo Era como Giorgio. el conteo y le daba más de un tercio a la derecha. Y es Hay como una serie de amigo, weón. hueones que están en esa, porque busquen gente, busquen nuestros auditores el concepto de la espiral del silencio, que en el fondo lo que quieren hacer es estos expertos darle resonancia a los medios de comunicación para que modelen solo escenarios donde tanto la concertación y la derecha, todo ese bloque de poder, son los únicos que podrían ganar. Por lo tanto, obviamente, ¿para qué vas a votar tu voto? ¿Cachai? Entonces, y eso es espiral del silencio. Búsquenlo. Claro, ese es un buen concepto para que lo busquen porque, weón, de hecho es la estrategia parecida que hizo este otro mono culiado del... ¿Cómo se llama este argentino? Oye, siempre se me olvidan los nombres. Bien, Macri. ¿Cómo se llama? No, el conservador, el ultraconservador Agustín... Agustín Laje. Agustín Laje. Ah, no te Claro, pues, caes. él analizó... Él Él analizó la weá de la... Puta, weón. Acá podríamos estar nombrando, weón, un año entero la cantidad de conche su madre, weón, que No, muchas gracias. están rodando, pero no, muchas gracias. Pero sí, pues, la espiral del silencio, de hecho, hasta se puede ocupar como estrategia política para tratar de ser visto y tratar de Sí. hacer weá. Pero claro, pues, weón, es absurdo. Estamos A- llegando, weón, al teatro del absurdo. De hecho, A mí, esta a mí weá esto me recordó una cosa bien interesante, que algo que dijo Barinas, de hecho, que era el tema de desmovilizar a la gente. Y yo creo que la lectura que había en este momento, y que era porque algunos independientes no estaban tan de acuerdo con esto, es que en el fondo, como en las maquinarias electorales de los partidos políticos establecidos y tradicionales es permanente, es de larga data y va a seguir existiendo, aplazar las elecciones significaba que los partidos grandes iban a ganar y que los independientes iban a perder. Y ese era uno de los entendidos dentro de la serie de lecturas que han habido. Y yo creo que aquí se equivocan, y se equivocan harto, porque yo creo que son justamente los grandes partidos tradicionales los que pierden, porque ellos sí se mueven por plata, y eso significa gastar mucha más plata si se están atrasando las elecciones, y que las campañas de independientes funcionan a partir de la buena voluntad de voluntarios, valga la redundancia, y de gente que está motivada y que cree en ellos. Entonces, en ese sentido, los voluntarios, y como yo comenté en algún momento en el capítulo 1, hay una economía electoral y una economía en el fondo de las energías que usa la gente en términos políticos. Entonces la gente se va a dormir, eso va a seguir por redes sociales seguramente los independientes, pero en el momento en que haya que volver a activarse, se van a activar y van a seguir, como pasó de hecho cuando se firmaron los patrocinios por los independientes, en 3, 4, 5 días salieron todos, ¿cachai? Entonces yo creo que es una muy mala lectura y que responde justamente que ellos viven en un mundo anterior donde el binominal todavía pesa mucho, y así como nosotros estamos pensando que la derecha no tiene que tener un tercio porque se nos cagamos, eso también nos juega en contra, y yo creo que hay que tener en cuenta también que el Partido del Orden, más conocido como la Concertación, tampoco tiene que tener un tercio, porque si tiene un tercio también vamos a cagar, porque estamos obligados a negociar con ellos. Así es, sí, pues, por supuesto, y hay que entender también esto que, como decía también hace un rato atrás, la estrategia de desmovilización popular, es la estrategia que armó el Partido del Orden desde el 15 de noviembre, y donde ahí también los más también han sido cómplices fundamentales del Frente Amplio, o sea, para qué andar con cosas. O sea, interesante a propósito de lo mismo, me hicieron acordar algo que pasó hoy día, a propósito de movilización, Frente Amplio, Concertación, Partido del Orden y Enemigos del Pueblo. hoy día, los miércoles, Digamos la verdad. Hoy día, ojalá. cuando sea, en La realidad esto verdad. pasó hace poco.
Boric pidiendo disculpas para variar, que eso puede pasar cualquier día. Boric pidiéndole disculpas al partido de orden de la derecha sí, es algo. Sí, Eso es común. los miércoles. Sí. 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 Mira, yo lo único que te digo es que Actualidad Chilena va a sacar un artículo de eso. Y interesante Muy porque bien. en el fondo le pidió perdón a la Concertación por no votar, por no llamar a votar allí en segunda vuelta. Que ojo, el haberse, a propósito, retrocediendo a esos tiempos, la garantía de que Frente Amplio haya sobrevivido hasta la revuelta popular fue precisamente que Beatriz Sánchez haya dado libertad de elección y no haya llamado a votar por Guillén. Si el Frente Amplio sigue vivo y sobrevivió hasta la revuelta fue gracias a eso. ¿Y cómo se llama esa película? ¿Cómo se llama ese gesto? ¿Cómo podrías leerlo? ¿Qué es lo que quiere buscar Boric haciendo eso? Boric quiere ser el Ricardo Lagos del nuevo periodo histórico, es evidente. Pero lo que no entiende es que va a ser Ricardo Lagos, pero no precisamente por lo que él cree que es. Claro. Sí, exactamente. Yo creo, y eso te digo, como se viene en la columna Actualidad Chilena, Boric se está perfilando en un contexto de caos dentro de la Concertación y del Partido del Orden, donde se les cayó Sichel y se les cayó Narváez, Briones vale callampa y no tienen ninguna alternativa. De hecho, dentro del Partido del Orden, Boric se está postulando como el candidato de la Concertación. Entonces está tratando de ganarla antes, incluso, o si no es que la gana antes, al menos hacer que entre a la primaria de la Concertación. Puede ser ampliado o solamente hasta él, cosa de ganarse todo ese mundo y en fondo ser él el candidato de la Concertación. Claro, porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer Boric es calmarle la agua a Jackson, pues, weón. Sí. Para eso lo No. tiraron a morir, pues, weón. No, de Jackson lo van a tirar, va a volver haciéndose el hueón, va a querer ser el guatón Correa. Si va a llegar a estudiar, después va a volver, tiene sus contactos, es cuico, así que va a poder ser perfectamente un guatón Correa sin preocuparse de la política. Entonces, y aparte que ha demostrado varias herramientas de maquinero. Obviamente es del Frente Amplio, no es tan maquinero, no es tan buen maquinero, pero tiene la herramienta suficiente para seguir creciendo como un mayor maquinero. O sea, el hijo pródigo vuelve al nido nuevamente pidiendo Al disculpas. redil. Yes. Claro. Bueno, para ir cerrando, nuevamente debemos insistir en que lean en primer lugar la columna hecha por Actualidad Chilena Sí. sobre el partido plebeyo. Y además, yo creo que podríamos hacer una encuesta de a qué isla se va a ir Piñera. Hacer una encuesta. Tarea para Cubazuela. Claro, una tarea para Cubazuela Así es. de armar una encuesta de a dónde se va a ir Piñera. ¿A Rumania? Puede ser Rumania como el A compadre Garay. Moldavia y A a Moldavia, Islas Feroe, Rancagua. Seychelles. las Seychelles, pues weón, las Seychelles. Sí. No, o sea, a ir a la base culiada que tiene Guam, no. ¿Cuál es la isla secreta que tienen los gringos, weón? No sé, deben tener un montón. Yo pensé que se llamaba Chile esa isla. Sí, pero o sea, una isla con cordilleras, Justamente. Claro, y muchas gracias por escucharnos, a los que llegaron hasta acá al final, muchas gracias. Vamos a seguir con este trabajo arduo. Y nada, despedirnos, hasta el próximo capítulo. Adiós. Nos vemos en las elecciones. Si es que hay. Chaito. Chao, chao.